yo lo que veo en el milagro del aceite es que lo debemos de recordar como una señal de Dios, a decirle, El permiso. sí están haciendo lo correcto. Sí, es el Es permiso. como llegan fuerzas militares del Imperio Seleucida a hacer que los judíos y judíos observantes a la fuerza cometan idolatría. Correcto. ¿No? Y abandonen su fe, ¿no? Los hacen Así es. y hasta de una forma simbólica para en donde más les duele, para que dejen su judaísmo detrás, ¿no? Claro. Y entonces hay esta historia y es donde empieza la revolución, que llegan el ejército seleucida a Modín Ujú. y pues lo que quieren es, y así lo habían hecho en diferentes pueblos, pues es convertir a toda la comunidad, ¿no? Que toda la comunidad... Desconvertir, más bien. Como, sí, más bien convertir sí, a al idólatras, helenismo, ¿no? sí. El helenismo. Y entonces la forma de hacerlo es congregaron a todos en el templo de Modín, digamos, local, y pues llaman al líder de la comunidad, ¿no? Al que era reconocido por todos como el líder. El que ya tenía el cargo. El que ya tenía el cargo, el que tenía el prestigio, que todos lo siguen, oye, pues, ¿qué hacemos ante esto? Y era Matitiau, ¿no? Matatias. Y lo que lo dicen, lo llevan al templo. Era sacerdote Matitiau, ¿cierto? Sí, Era sí. sacerdote, creo. ¿Sí? Y le dicen, y traen un cerdo, y lo ponen en el templo, en la Tebá, en donde normalmente se lee la Torah, la ley de Moisés, y le dicen que vaya y él lo sacrifique, ¿no? El simbolismo esto para el pueblo judío es Claro. O sea, es como denigrar toda tu tradición, todo tu sentido. La Pero Torah, además es como quemar tu pasaporte, porque no el pasaporte que te da identidad nacional. ¿Por qué? Porque la forma de identificar a los judíos para muchísima gente, incluyendo para los judíos, era fijarse en la dieta, ¿no? Entonces, cuando tú veías que alguien no comía puerco, entonces sabías, pues ese es un judío. Entonces, a la hora que los obligas a sacrificar un cerdo y comérselo, es como si quemaran su pasaporte, ¿no? Yo ya no puedo ser judío, ya me comí un cerdo. Sí. Lo que estoy anunciando es que perdí mi identidad. Por eso los hacían sacrificar cerdos. Y entonces, y lo que vemos ahí, y obviamente si lo hubiera hecho Matatías, pues tiene un impacto sobre toda la comunidad donde, pues ven hoy a su líder, a su sacerdote, que está sacrificando un cerdo. Oye, pues ¿qué voy a hacer yo, no? Claro. ¿Qué fuerza me da a mí? Yo también, pues, te incita a rendirte, ¿no? Sí, si el sacerdote ya dobló las manos, pues... Sí, ¿no? Y entonces Matatías es el que tiene la fuerza de simplemente rehusarse a hacerlo, ¿no? Y se rehúsa a hacerlo, y de repente llega, y es curioso, porque llega otro judío de la congregación, y dice como, si tú no lo vas a hacer, lo hago yo. Lo hago yo. Y parece, y como está descrito, como si no tenía mucho escrúpulo al hacerlo, como que ya le parecía que le estaba diciendo a Matatías, ya déjate de tonterías, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y ante eso Matatías dice como, dándose cuenta de, oye, si hacemos esto ya perdimos. Claro. Va a desaparecer el pueblo judío. Claro. Como judíos. Como judíos. O sea, claro. Lo que desaparece es la ley de Moisés. Claro. Y dice, y lo mata, ¿no? Uh-huh. Lo mata dando una demostración clara a toda su congregación de, oye, no podemos abandonar esta lucha. Y si, a pesar de que no somos violentos por naturaleza, si lo que tenemos que hacer es ir a la guerra, matar al que nos está tratando de destruir toda nuestra ideología, nuestra ley de Moisés, lo vamos a hacer. Entonces lo mata, incita a toda la congregación y dice, y los llama a irse al campo, ¿no? A empezar una revolución. Y les enseña a pelear en Shabbat. Sí. Eso también es cierto, porque los greco-macedonios estaban aprovechando que los judíos no se permitían pelear en Shabbat para masacrarlos. Entonces, Matatías les enseñó que no, que cuando tu vida está en juego, puedes pelear en Shabbat, no puedes darle esa ventaja al enemigo. Sí, claro, después de que hay una masacre en Shabbat, a la siguiente dice, oye, ya no nos vamos a dejar, ¿no? Exacto. Y entonces, y es impresionante cómo empiezan. Y en ese momento, en una pequeña congregación, en un pequeño líder de un pueblo, no estaba sucediendo esto en Jerusalén. Claro. No se veía el camino de cómo ganen, ¿no? Estaban rodeados de puro helenista, no nada más... Cualquiera hubiera predicho que iban a perder.
pero aún así deciden pararse y pelear hasta la última instancia. Ujú. Y este movimiento empieza a agarrar cada vez más fuerza. Y aparte lo que es curioso es que se dan cuenta, cuando dice Matatías, nos vamos a ir al campo a unirnos, dice que fueron al campo y ya había más gente ahí. Mm. Lo que te dice es... ¿Ya había corrido la voz o qué? Ya había corrido... No, pero no nada más de él, no, porque lo que dice es como que no fue nada más de él. Ah, ok. Había otra Había gente otros. dispersa Ah, ok. que también estaban, No me en esta, acordaba de que esto. también estaban en esta pelea. Sin embargo, no estaban organizados. No se habían unido. No se habían unido, no se habían Ya. organizado. Y, Sí. y un poco el darte cuenta de cuando él se para a decir, piensa que está solo. Y Claro. luego se da cuenta que no, que hay Que más no gente está de su solo, lado, claro. ¿no? Y es como en todas esas películas medievales cuando están a punto de destruir al rey y a los pocos soldados que quedan y en la colina, ¿no? Vienen los aliados en el último momento a salvar. Así fue. Y ahora, pero aún así, obviamente tenían una inferioridad numérica abismal. Cierto. Y pues te narran los Y en libros. armas Sí. y en entrenamiento. En todo estaban en desventaja. Sin embargo, pues deciden salir a pelear y pelear por su vida y empiezan a hacer ataques que cada vez les dañan más. Ujú. Les dañan más a los Seleucidas. Al punto que logran tomar Jerusalén, ¿no? Y entonces logran tomar Jerusalén y tomar el templo, ¿no? El templo que estaba lleno de idolatría, que Claro. había dejado de ser el templo. Lo habían profanado. Lo habían profanado y ya no honraba la Torá, ¿no? Y bajo ese contexto es donde... Y Matatías no era el sacerdote supremo. No tenía... En ese momento ya era Yehuda, ya había muerto Matatías, no era su hijo. Tenía 5 hijos que llega y él no tenía el rol de hacerlos, de cuidar el templo. Ujú. Entonces llega y dice que quita, te narra que quita los ídolos. Ujú. Y hasta de cierta forma dice que no sabe ni qué hacer con eso, porque lo está quitando, está en un lugar sagrado y dice, los vamos a guardar aquí para que luego nos digan qué hacer. Porque Claro. no, dice, oye, esa era algo... ¿Cuál es el procedimiento proceso, no? correcto? Ajá. Pero sabe que tienen que prender las velas. Eso está muy claro, explícito en la Torah, que hay una... Tienen que estar la menorá. iluminada la menorá. Iluminada la menorá por siempre, ¿no? Le llaman Ner Tamid, la luz eterna. Lo prende. Y prende la menorá, pero este punto donde llega, lo primero que hace es, oye, vamos a rededicar el templo a Dios, a la ley de Moisés. Y entonces el simbolismo es, y el acto más simbólico es, prende la menorá. Pero lo prende y tiene un aceite. Y esa luz nunca se debe apagar. Y tiene un aceite para un solo día. Y no tienen una forma de llegar al aceite que viene, digamos, Sí. en camino. Va a tardar 8 días. Pero entonces ahí yo lo que veo, y aquí el milagro que recordamos, es que el aceite duró los 8 días y que nunca se apagó esa luz. Pero la fuerza de este milagro de la luz es una que te dice, es en el momento en que rededicaron el templo, ¿no? Y recordar esta pelea, esta lucha de que pelearon contra todas las pronósticos y realmente sin tener ni siquiera una perspectiva de cómo iban a ganar. Simplemente no voy a dejar que el judaísmo muera, no voy a dejar que la Torah muera. Y lograron ser exitosos. Pero también es una forma donde lo hicieron de una forma un poco con pocos precedentes en el judaísmo. Tomar el templo y ahora rededicar al templo de una forma donde nunca había sucedido. Claro, estaban, de cierta forma, tuvieron que reinventarse ahí. Correcto. Ajá. Y yo lo que veo en el milagro del aceite es que lo debemos de recordar como una señal de Dios, a decirle, El permiso. sí están haciendo lo correcto. Sí, es el como, permiso. exacto, es como que a ver lo que hicieron, porque a lo mejor podía haber gente que tuvo duda, Aquí oye, te se da. fueron a pelear, se fueron a matar, y de repente es esto donde dices, no, a ver, esto sí era santo, sí estaban peleando de la forma adecuada.